Durante el transcurso de los tiempos, hemos enfrentado diferentes situaciones y en cada uno de ellos hemos visto diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de crisis, en las cuales de alguna forma u otra trastoca todo nuestro sistema de vida. Hoy no es la excepción. En este año 2020 han transcurrido ya 7 meses y vivimos no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Vivimos una pandemia llamada COVID-19 y eso sí que ha trastocado a toda una nación. Pero ¿sabes qué? Hay algo que ha pasado durante todos los tiempos y ha permanecido siempre siendo la misma. No ha pasado, no pasa de moda, no ha cambiado y eso es la palabra de Dios. Hoy nosotros hemos invitado al doctor Luis Paz, pastor y compañero de estudios, en el cual nos place tener en este espacio de podcast para poder hablar un poco sobre ciencia y palabra de Dios. Bienvenidos a Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hoy hablaremos con el doctor Luis Paz en su ministerio Sanidad Divina. Bienvenido, doctor Luis Paz, a este espacio. Gracias por estar con nosotros. Hola, Yelik. Qué bueno poder estar contigo en este tiempo, en este podcast, compartiendo con hermanos y hermanas de diferentes partes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en este tiempo maravilloso y gracias por darme la oportunidad de ser parte de esto. Qué bueno, qué bueno. Oye, el doctor Luis Paz lo conocí hace poco, no llevo mucho tiempo de haberlo conocido, pero sí, ya había escuchado y había tenido de alguna forma, de alguna manera, había podido ver sus programas, ¿verdad? Su ministerio. Y el doctor, además de ser doctor, también es pastor. Y quiero leer un poquito más sobre él, ¿verdad? Dice, el doctor Luis Paz es médico de profesión con una especialidad en medicina de familia y con un llamado al ministerio desde muy temprana edad. Recibe una convicción del Espíritu Santo sobre la sanidad divina al ver pacientes ser sanados por Dios. Decide así comenzar a integrar la medicina con la enseñanza bíblica y exaltar a Jesucristo, que es el médico divino. El ministerio del doctor Paz tiene como principal objetivo, escucha bien, establecer el reino de Dios en la tierra. Wow, eso es algo bien valioso. Y continuar declarando que el médico por excelencia todavía hace milagros. Oye, qué palabra tan certera, ¿verdad? Un objetivo importante en el cual nos reafirma lo que la palabra nos dice, doctor. No, nos dice la palabra que el reino de Dios es posible hacerlo aquí. Eso es así, el reino de Dios se manifiesta en nosotros. Hay personas que piensan que el reino de Dios como algo abstracto, pero cuando Jesús hablaba acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, hablaba del reino de los cielos, está aquí, y siempre señalaba alrededor de él como mostrándonos, nosotros somos los que cargamos el reino de los cielos. Y la iglesia es la que está llamada a atraer el reino de los cielos. Amén. Qué bueno. Oye, y yo quiero que los que nos están escuchando o viendo, yo quiero que usted sepa algo. Él, además de ser médico, y creo que lo hemos dicho desde un principio, lo comenté, pero él es pastor en la iglesia AMEC, ¿verdad? Sí, hace como 10 meses me ungieron como pastor asociado de la iglesia AMEC Casa de Alabanza acá en Canóvanas, así que hace 10 años me estrenaron como pastor ordenado en el ministerio y lo estamos haciendo con mucho temor y temblor para la gloria de nuestro Señor. O sea, que ahora estás ordenado. Ahora estoy ordenado al ministerio pastoral. Qué bueno, pero no solamente eso. Luis, además de ser doctor, además de ser pastor asociado, su corazón está bien ligado a nuestros vecinos de Venezuela. Oye, es algo que este año para él ha sido un poco difícil porque creo que es la primera vez que en tanto tiempo no pisa esa hermosa tierra, que aún en medio de sus situaciones tiene sus encantos, ¿verdad? Hace exactamente 10 años llevamos viajando a Venezuela mensualmente, a veces 2 veces al mes, y específicamente marzo
10, antes de que entráramos en la cuarentena, del marzo 16, estábamos en Venezuela cuando pasó todo lo del COVID y empezaron a cerrar. Tuvimos que regresar a Puerto Rico y desde ese momento no viajamos a Venezuela. Wow. Así que es bien importante que a los que nos están escuchando, que nuestros ministerios pueden ir más allá de lo que nosotros podamos entender y que en un principio hacemos planes. Lo que necesitamos son corazones dispuestos. Y lo demás, la agenda, la forma, Dios las hace. ¿Por qué les digo esto? Porque Luis no tan solo es pastor, doctor, ¿verdad? Tiene su programa radial, ¿verdad? Y de televisión. También tiene su corazón y trabaja hace 10 años en Venezuela, sino que es padre de familia, él tiene familia. Eso es lo más importante. Y ese es el primer ministerio. Ese es el primer ministerio y esos son regalos que el Señor hace. Oye, Luis, yo estoy muy contenta de tenerte y yo quiero que tú nos hables un poquito de ti, cómo ha sido ese proceso de la medicina, ¿verdad? A llevarlo a lo que es la palabra de Dios. Eso que tú has llamado sanidad divina. ¿Cómo nace sanidad divina? O cuando lo queremos buscar en las redes, dice Doctor Luis Pat Ministry, ¿verdad? Mira, tenemos que dar, ¿verdad?, un poquito de historia. En ese sentido, yo predico desde que tengo 6 años. Entonces, yo me crié en la iglesia. Mi papá era pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Y desde que yo recuerdo, mi papá me enseñó a leer la Biblia. Parte de mi devocional siempre era la lectura de la palabra. Y siempre que habían campañas de la Alianza Cristiana y Misionera, yo iba a predicar las campañas de los niños en diferentes partes de Puerto Rico. En un principio mi papá me escribía los sermones y yo me los memorizaba, y luego yo fui desarrollando mis propios sermones. Así que desde muy pequeño he servido al Señor, pero siempre tenía 2 pasiones, la iglesia y la ciencia. Siempre en mi cabeza estaba que me gustaba estudiar medicina. Y así que a los 17 años entró al colegio de Mayagüez, y a los 20 años entró entonces a estudiar medicina. Recuerdo que al estar alejado de donde estaba mi papá, una de las cosas que era que por primera vez tenía que buscar una iglesia que mi papá no fuera el pastor, porque desde que era pequeño, pues él era el pastor. Entonces el Señor me lleva a una iglesia donde el pastor era médico y ejercía la medicina. Y comienzo a ver la dinámica de este hombre del Señor que tenía horas de consultorio y a la misma vez trabajaba con los pacientes. Y eso fue trabajando en mi cabeza y en el corazón. Y luego entro a la escuela a hacer mi especialidad, y mientras estoy haciendo en mi primer año de la residencia, mi papá enferma de cáncer en el cuello. Cuando mi papá enferma de cáncer en el cuello, yo lo envío a un hospital en Estados Unidos para operarlo. Eso para mí fue una catástrofe, porque el que me enseñó todo lo que yo sabía sobre el Señor y sobre la Biblia, se lo estaba entregando a un cirujano que me decía que realmente no iba a sanar, que lo más que él podía hacer era ponerle una traqueostomía y una gastrostomía. Recuerdo que mi papá se montó en el avión porque yo no podía viajar con él por la residencia, y haber estado solo en mi cuarto y ver mi Biblia al lado de la cama. Y cuando agarro la Biblia empiezo a llorar y me arrodillo y comienzo a buscar textos bíblicos para meditar, y encuentro en Isaías cuando habla acerca del Señor Jesucristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue un momento entre la lógica médica y la fe, porque la lógica médica me decía que yo tenía que prepararme para una realidad, pero estaba encontrando en la fe que me decía, hay alguien que llevó sus enfermedades en la cruz. La pregunta es, ¿qué vas a creer ahora? ¿A qué te vas a dedicar? O sea, ¿te vas a dedicar a darle la gloria a la medicina, o te vas a darle gloria al que tiene la última palabra? Y yo puse la Biblia y me arrodillé
Recuerdo que tenía también el estetoscopio al lado, puse el estetoscopio y le dije al Señor, Señor, yo me rindo a ti. Yo toda la vida he creído en ti, toda la vida he creído en tu palabra, pero hoy yo quiero rendirme. Y yo creo que, Angelique, esto es bien importante para todos los amigos que nos están escuchando. Algo es conocer al Señor o conocer del Señor, y algo es rendirte al Señor. Yo toda la vida había predicado la Biblia, toda la vida había conocido que la Biblia era real, pero rendirte ante Él es otra cosa. Rendirte ante Él es que tú te sometes a la soberanía del Señor y Él es el que tiene la última palabra. Entonces me rendí ante el Señor y agarré un vuelo al otro día y fui a New York. Entonces había una convicción bien fuerte adentro. Y me recuerdo que le dije al cirujano que iba a operar a mi papá, le dije, mira, yo no sé lo que usted va a hacer, pero mi papá, el Señor, lo ha sanado. Yo sé que él pensó que yo estaba en negación y no me hizo caso. La cuestión fue que lo llevan a sala de operaciones y se supone que la cirugía durara 4 horas. La cirugía duró 8 horas. Wow. Uno como médico sabe que cuando una cirugía se prolonga de esa manera es porque algo malo está pasando. Exactamente, el cirujano sale para darnos una noticia. Yo estoy esperando la peor noticia médicamente. Por el otro lado tengo la fe hablándome. Y el cirujano se rasca la cabeza y me dice, there is no evidence of cancer anywhere. No hay evidencia de cáncer. Y fue bien maravilloso porque él había tomado la biopsia. Él había repetido la biopsia. Él era un experto, escritor de libros de head and neck en Estados Unidos, de cirugía de cabeza y cuello. Y él está enfrentándose a una realidad. Yo no sé lo que pasó, me llevo 8 horas. Mi papá tiene hoy día una cicatriz que da la vuelta aquí al cuello, porque él siguió abriendo, tratando de buscar dónde estaba el cáncer. Tenía las radiografías, tenía el CT scan, tenía la biopsia y la masa no aparecía. Al sol de hoy, mi papá no tiene cáncer en el cuello, ha tenido otras condiciones, pero ya eso ha pasado ya más de 10 años. Eso me llevó a mí a entender que yo tenía un llamado a predicar la palabra, a predicar el evangelio desde mi lugar como médico. Así que comencé a hablarle a los pacientes de Cristo. ¿Por qué te comento esto? Porque me preguntas de dónde viene Sanidad Divina, el ministerio. El ministerio, normalmente nosotros tenemos el ministerio aquí y la profesión acá. O a veces le dicen, en el caso mío, mucha gente me decía, tú tienes que dejar la medicina para ser pastor. Entonces yo me enfrenté a una realidad. No, Dios me hizo médico. Exacto. Para poder glorificar su nombre. Y el Ministerio de Sanidad Divina nace en el hospital, en un salón de conferencia, donde entonces yo le digo al director del hospital, yo necesito predicar esto, yo necesito hablar esto. Y Dios comienza a moverse dentro del hospital y fueron cientos de pacientes los que pasaban por aquel sótano del hospital para lunes tras lunes celebrar un culto al Señor. Se comenzaba a hablar por los altoparlantes del hospital y se invitaba a los pacientes a escuchar la palabra. Y era interesante cómo los oncólogos, las oncólogas nos enviaban notas. Mira, tiene enfermedad terminal de cáncer por esto. Y iban allí. Y mira, el Señor era el que hacía la obra. El Señor fue el que empezó moviéndose, sanando. Y la gente me preguntaba, ¿pero usted cree que usted tiene? Yo no tengo ningún don de sanidad. El Señor se mueve de manera especial. Y nos enseñó que cuando tú trabajabas con la palabra es la que obra, la que sana, la que restaura y confrontaba a las personas con sus pecados, y de ahí nace Sanidad Divina. Nace de un tiempo en un hospital donde el Señor agarra a un médico que se estaba formando y le enseña un camino mejor, un camino por el cual podía utilizar la medicina como un vehículo por el cual su palabra llegara. Hoy día muchos pacientes me decían, doctor, ¿usted va a dejar el consultorio? Porque el Señor lo está usando, porque tiene programa de radio, programa de televisión. Mira, mi primer programa de radio, ¿tú sabes quién lo pagó? Los médicos del hospital. Wow. Los médicos del hospital que no conocen al Señor, que no conocían al Señor, me decían, tú le hablas algo a los pacientes que nosotros no tenemos. Yo era residente, todavía estaba estudiando mi especialidad.
Y ellos me agarraron y me llevaron a la radio, pagaron mis programas de radio, que hoy tienen más de 10 años programas de radio. Y ellos fueron los que pagaron los primeros programas, para que yo pudiera enseñarle algo al pueblo que ellos no sabían dar en el consultorio. Hoy día mi consultorio, mi oficina, las pacientes llegan, se ora con los pacientes, se trabaja con los pacientes, se ora con ellos y se les da la enseñanza, la parte médica que ellos llegan. Así que cuando un paciente me dice, doctor, ¿usted va a dejar la medicina por predicar el evangelio? Yo siempre agarro mi Biblia y la pongo en el escritorio y le digo, este es el púlpito que Dios me ha dado. Yo predico a 50, 60 pacientes todos los días y veo la bondad del Señor. Oye, qué bueno escuchar eso, porque fíjate, has dicho varias cosas interesantes. Lo primero es que, ¿quién es Luis Paz? Un hombre apasionado por la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que Dios hace con Luis Paz? Oye, lo toma con una realidad de ciencia, donde la ciencia no son como que, la ciencia siempre como que se salta mucho, ¿verdad? Y se pone el top, lo que no sepa la ciencia no se puede, no existe, es imposible. Y lo trae a un conflicto de fe, de palabra de Dios. Oye, ¿cuántas cosas serían tan diferentes si hombres, mujeres, pudieran entrar en esa experiencia que tú has entrado de combinar lo que yo me apasiona hacer a nivel profesional con un corazón que tenga disponibilidad, dispuesto a engrandecer a Dios? Y Dios cómo permite y te deja, ¿verdad? Porque es lo que estoy resumiendo para los que nos están escuchando o viendo, estoy resumiendo lo que Él acaba de decir. Y es algo que usted no puede tomarlo a la ligera. Y si hay algún joven que está en camino de tomar decisiones, es posible poder desarrollarte en tu profesión sin dejar a un lado a Dios. Porque es que de ahí le emana todo Dios. Si Dios está en el centro, mire entonces cómo el Señor le abre las puertas a Luis y quienes costean, quienes lo ayudan, quienes le abren las puertas, algo que no es muy común, son sus propios compañeros. Oye, es que hay que atreverse a creerle al Señor. Hay que jugárselas todas. Yo tengo que invitar, para seguir este hermoso diálogo, yo no puedo dejar de invitarte un café. Oye, yo no sé si ya tu café está por ahí. Pues yo creo que lo están colando todavía, pero adelante. Pero entonces, hoy es mío porque se va enfriando, ¿verdad? Qué rico. Pero mira, es que tenemos que ir a hablar más que un café, ¿verdad? Más que un siglo XXI, más que la realidad que vivimos. Hoy estamos hablando de lo que Dios hace aún en medio de la ciencia. Amén. Oye, háblanos un poco más entonces, Luis, ¿cómo ha sido este tiempo de ciencia, ¿verdad? Y palabra de Dios? Mira, una de las cosas que yo he podido comprender en esta época era la necesidad dentro del plan de Dios de que nos desarrolláramos en esta área de la medicina. Yo creo que hace 10 años atrás pensar que el COVID-19 iba a desarrollar todo lo que ha desarrollado, nadie lo pudo haber pronosticado. Nadie hubiese podido pensar que una sociedad entera, el mundo entero, tuviera que acuartelarse en sus casas, tuvieran una condición donde tuviéramos que usar mascarilla. Entonces, de alguna manera, nuestras oficinas se han convertido en un lugar donde las personas tienen que venir, porque los médicos tenemos que estar allá afuera. Entonces, poder entrar a un consultorio en esta época, con la ansiedad que están viviendo las personas, con el desespero que se puede tener, con la depresión profunda que tienen los pacientes, y poder llegar a un lugar donde oren por él y donde se escuche la palabra del Señor, me ha hecho entender que dentro del plan de Dios estaba el hecho de que yo pudiera estudiar medicina. Es bien importante poder entender que los ministerios en la Biblia no simplemente es el que usted sea pastor o que sea evangelista o que sea cantante o adorador, como hoy se les conoce. Es que cada uno de nosotros tiene unos talentos que Dios nos ha dado. Y usted tiene que
entregar ese talento y esa habilidad de tal manera que pueda brillar para la gloria de Dios y pueda ser útil para la gloria de Dios. Entonces, yo no puedo cantar porque si tú me pones a cantar aquí va a caer un diluvio que va a ser terrible. Pues no te preocupes, me siento bien, somos Eso dos. no, Me no se encanta, pero puede, no puedo. no se puede. Mi esposa cuando estoy predicando me inspiro para cantar, me manda a apagar el micrófono. Entonces, ese no es mi don, ese no es mi talento. Ahora, Y tenemos que a mí me, reconocerlo, ¿verdad? Aunque no nos sí, guste. entonces a mí me encantaba estudiar, me fascina leer. Era muy bueno en matemática, era bueno en ciencia. Bueno, pues Dios agarra una mente que su hemisferio derecho es mucho más desarrollado que el izquierdo y lo utiliza para en la rama y en la preparación colocarlo para la gloria del Señor. Pero hay personas que quizás nos están viendo que dicen, es que a mí no me gusta la ciencia. Bueno, quizás tu hemisferio izquierdo está más desarrollado y es un artista. Entonces dedica ese don para que el Señor lo use y el Señor lo desarrolle. Pero recuerdo siempre un consejo que me dio un pastor cuando yo estaba comenzando. Me decía, estudia todo lo que tú puedas estudiar. Todo lo que puedas estudiar, estúdialo. Y cuando termines de estudiar, sigue estudiando. Entonces tú dices, por ejemplo, ahora yo terminé la especialidad de medicina y entonces me fui y hice una maestría en teología y después una maestría en divinidad y ahora estamos haciendo un doctorado en ministerio. Y que viene después, no sé, pero mientras tú tengas la oportunidad de poder seguir creciendo en conocimiento y ese conocimiento entregárselo al Señor, el Señor te sigue abriendo puertas. Amén. Oye, y es bien importante porque la mayoría de las veces nosotros nos detenemos y decimos, esto no mezcla con lo otro. Y es lo que la sociedad muchas veces nos dice y a veces lamentablemente hasta la misma iglesia. O una o la otra, pero las dos no se pueden. Pero qué bueno es que nosotros podamos escuchar la voz y nosotros saber que Dios va a posicionar hijos de Él en diferentes lugares con el único propósito de alcanzar a aquellos que necesitan escuchar la palabra. Pero necesitamos nosotros tener una relación, nosotros saber cuándo Dios habla para tomar decisiones. Eso no significa que no vamos a tener retos y desafíos, pero significa que que es un privilegio, que tú y yo podamos servir de donde estemos sin tener que imponerle a nadie nuestra fe, sino estar en el momento adecuado, en el justo momento cuando Dios quiera hacer algo. Yo nunca voy a olvidar, fíjate, cuando yo tuve que yo cumplí exactamente ayer, unos cuantos años, en el 2012, en octubre 4 de 2012, yo entré en una emergencia y fui operada. Y recuerdo que para mí fue bien significativo cuando el anestesiólogo fue en minutos antes de entrar a sala de operaciones a decirme, yo dejo dirigir mis manos por el Señor, confía. Yo no le dije que yo era cristiana, yo no le dije nada, me había preparado a la gente donde yo iba, yo aproveché mi tiempo hasta que me durmieron, ¿verdad? Pero desde la escolta, porque fíjate, eso es un anestesiólogo, pero una escolta, fue el primero que hizo algo poderoso por mí. Saliendo del ascensor, antes de entrar a las puertas donde me iban a preparar, ese anestesiólogo ha sacado, parecía como una balita, un aceite de un frasco bien pequeñito. Y ha sacado aceite. ¿Y usted me permite orar por usted? Claro que sí. Y ese hombre ha puesto aceite sobre mi cabeza. Amén. Y yo estoy segura que es lo único que me está escoltando, él no está viendo nada, ni qué es lo que me está, tú sabes, y puso la mano exactamente. Oye, y ese hombre ha hecho una oración que yo pensé que yo tenía el control de todo. Ahí yo supe, ahí fue que como que yo boté todo, suspiré, y ese señor después de su oración me dijo, ahora estás lista. O sea que es que donde quiera tú estés, seas la escolta, seas el que es custodio, el que limpia, el maestro, donde quiera, el doctor, tú nos estás diciendo a nosotros que nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer la diferencia de la mano con Dios. ¿Eso no es? Eso es así, y yo quiero, ¿verdad? Para los amigos y amigas que nos están sintonizando y nos están escuchando, que todo esto tiene un contexto bíblico.
Cuando nosotros miramos las escrituras, nos damos cuenta cómo Dios utiliza gente desde cada una de las esferas de trabajo. Uno mira, por ejemplo, un Nehemías. Nehemías no era un profeta, Nehemías no era un sacerdote, Nehemías era un copero. Y él estaba sirviendo de copero del rey. Ahora, decide servir a Dios en el lugar donde él está sirviendo. Y sirviendo al Señor primero, para que Nehemías pudiera llegar a hablar del corazón del rey. Significa que Nehemías llevaba un comportamiento, una manera de trabajar intachable. O sea, tenía un testimonio íntegro delante del rey para que el rey pudiera abrir su corazón. Eso significa que el hecho de que Dios está contigo no quita nuestra responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Voy a especificar eso. Hay gente que me pregunta, una vez uno de los muchachos me dice, bueno, como Dios está contigo, pues Dios te chotea los exámenes. Y yo, no, hermano, yo tengo que quemarme las pestañas estudiando para poder tener mi responsabilidad. Entonces me dice, bueno, y entonces, ¿para qué tú oras antes de coger el examen? Bueno, porque después que ya yo he trabajado y he hecho mi asignación de poder estudiar, yo dependo de que el Señor está conmigo. Ese es el ejemplo de Nehemías. Nehemías hizo un comportamiento excelente delante del rey, pero cuando llegó el momento, Nehemías tenía sus asignaciones delante de Dios hechas, su ayuno, su oración, su entrega delante del Señor, y le dijo, este es mi plan delante de ti, oh rey. Y el rey le dijo, vea como has propuesto. No había una palabra profética, no había un ángel que había bajado, no. Había un hombre que en su área de trabajo decidió el poder hacer lo que es correcto, y haciendo lo que es correcto delante de Dios y glorificando a Dios. Dios lo utilizó en su momento específico para un propósito con su pueblo. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Que usted no necesita dejar el trabajo para que Dios lo use. Necesitamos maestros que estén dispuestos con un buen testimonio para poder educar a nuestros muchachos en estos días. Hoy día estamos enfrentando unas crisis impresionantes dentro de los departamentos de educación de nuestro país. ¿Qué es lo que se necesita? Maestros llenos de la presencia del Espíritu Santo, con un comportamiento intachable, que puedan decir, esto es lo que se tiene que enseñar. Y así en cada una de las áreas donde hay personas que me preguntan, y doctor, ¿usted cree en gente en la política? Bueno, yo creo que si Dios coloca gente en lugares que han sido educados por Él, que tienen un corazón lleno de la presencia de Dios, eso es lo que necesitamos en los ambientes gubernamentales para que se elijan leyes que sean conformes al reino de los cielos. Tú me decías ahora que el anestesiólogo que oró por ti, nosotros comenzamos hace como 2 meses un grupo para poder trabajar con los médicos que están sirviendo constantemente en esta época, porque viene lo que se llama el quemazón, el burnout o el síndrome por compasión. Y nos hemos dado cuenta de que en 3, 4 reuniones ya tenemos más de 66 médicos de diferentes partes de la isla que son cristianos y están sirviendo al Señor y están ministrando la palabra del Señor, pero tú no los ves en cámara, no los ves en los altares, no los ves, no los escuchas en la radio. Están sirviendo en diferentes lugares, marcando la diferencia en tantas personas. Y vuelvo y te digo, el siervo del Señor no es el que sale en la televisión y en la radio, hermano. Yo doy gloria a Dios porque tengo esa oportunidad. Pero el siervo del Señor a veces es esa persona, como el escolta que te ungió, ahí Dios lo está usando. Y ese escolta, dentro de su trabajo, se movió a ejecutar lo que Dios le estaba haciendo con el fin de traer una bendición para tu vida. Así que yo animo a todos los que nos están escuchando. Usted mantenga un buen testimonio. Haga sus asignaciones como las tiene que hacer. Y si usted tiene todo ahí en orden delante de los hombres, el Señor va a honrar lo que el Señor está haciendo en su vida. Amén. Y así es, porque nosotros tenemos que sacarnos de nuestra cabecita que los llamados solamente son para pastores, ¿no? Y menos en este tiempo. Claro. ¿Sabe? Hay un llamado para todo general, proclamar el evangelio. Buenas nuevas, dar testimonio, donde quiera que vayamos. Uno les va a tocar
en unos escenarios y a otros en otros. Y yo le llamo a los pulpitos que caminan. Caminan donde quiera que estén. Y qué bueno que nosotros podamos reconocer la importancia, porque somos seres holísticos, ¿verdad? Y cuando nosotros somos seres holísticos, nosotros no solamente somos espíritus, y no solamente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos diversidad de cosas que necesitamos mantenerlas en balance. Claro. Y hay cosas que no van a ser solamente fisiológicas, y hay cosas que van a ser espirituales, y hay cosas que se van a ver entrelazadas y necesitan balancearse para poder llegar a lo que la persona realmente tiene, ¿verdad? Y usted me puede corregir, somos 50, a veces las enfermedades 50% y 50% mental, ¿verdad? La mente juega un factor importante en cada situación de salud de las personas, en cada crisis de las personas. Y la parte espiritual balancea la realidad de todo eso, pero tiene un efecto totalmente diferente, restaurador, libertador, en el cual puede hacer una gran diferencia ante una realidad que pueda tener una persona. Y qué interesante que nosotros podamos abrir esos campos y que usted está haciendo eso, ¿verdad? Usted está abriéndose. Yo creo mucho en cuando se trabaja de forma interdisciplinaria, ¿verdad? Donde podamos ver diferentes aspectos para poder dar el mejor servicio a aquella persona que llega donde nosotros. Tú estás hablando de algo que es muy, muy cierto, ¿verdad? El modelo de la medicina de los años 50, de los años 60, era un modelo biológico. El modelo biológico es el modelo que utilizaban los médicos internistas, en el cual el paciente tenía unos síntomas y en base a los síntomas se trataba al paciente. ¿Tiene fiebre? Bueno, pues entonces hay una serie de sintomatología, ¿verdad? A medida que se fue investigando más, se creó un modelo, como tú dices, un poco más holístico, en el cual se creó el modelo biopsicosocial, que es el modelo que utilizan los médicos de familia. Es el modelo donde se vio que había una relación con la parte social y la parte familiar del paciente. Y todo eso influenciaba a la vida del paciente. Ahora yo trabajo con añadiéndole el neumatopsicosocial, ¿verdad? Es un modelo en el cual tú sabes que la presencia del Espíritu Santo está presente. Él está presente en todo lo que hacemos y nosotros como seres humanos tenemos aliento de vida. ¿Por qué te digo esa parte? Porque hoy día las escuelas de medicina se están moviendo a poderle enseñar una clase de espiritualidad a los médicos que se van graduando. Se ha visto y se ha comprobado por estudios científicos que los pacientes que tienen algún tipo de fe, sea de oración, que oran, que tienen un tipo de relación con Dios, son pacientes que tienden a mejorar y tienen una vida más saludable que el paciente que no tiene ningún apoyo espiritual. Ahora, si eso nosotros lo llevamos al ambiente cristiano, la fe que tú y yo conocemos, sabemos que el vacío que sienten los pacientes es la necesidad de una seguridad, de que saben de dónde son y a dónde van. Entonces, ese modelo constantemente se aplica. Yo acostumbro siempre que un paciente llega a preguntarle si pertenece a alguna religión y poder trabajar a través de la religión que tiene ese paciente. Yo sé el apoyo que va a tener ese paciente y cómo va a poder enfrentar algún problema médico que se vaya a trabajar con ese paciente. Cuáles son las convicciones que tiene ese paciente. Es muy importante que nosotros como ministros también conozcamos no solamente lo que creemos nosotros como cristianos. Hay que saber lo que creen los budistas, hay que saber lo que creen los musulmanes, hay que saber lo que creen los testigos de Jehová. No solamente decirle que están mal, pero si yo conozco cuál es su espiritualidad y respeto a la espiritualidad de esa persona, yo voy a tener un ambiente donde yo voy a poder hablar y de alguna manera la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces yo he aprendido a tener discusiones maravillosas con testigos de Jehová y tenía un testigo de Jehová en mi oficina que me decía, doctor, a mí me encanta su programa.
Yo no me lo pierdo. Y veo la otra parte también. Lo que me está diciendo es que ve la parte de la predicación, porque el programa tiene la parte médica y la parte de la predicación. Y yo siempre hablo de Cristo, y hablo de Cristo como nuestro Señor, y hablo de Cristo como nuestro Salvador, y hablo de Cristo como el centro de nuestra vida. Pero el respeto que se le tiene a la espiritualidad de la persona te abre la puerta para que escuche el mensaje del Evangelio. Entonces eso es muy importante que siempre lo tengamos. Claro, es que no es debatir, no es pelear, a nosotros no nos toca. Quien va a mostrar, quien va a dirigir es el Espíritu. No es religión, porque tampoco es religión, pero hay valores que se tienen que dar para que las personas puedan escuchar los distintos puntos de vista. Porque yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero eso no me va a hacer a mí querer irme a una pelea contigo de debatir, no. Porque una vez yo dé mi testimonio de respeto, en el cual yo puedo escucharte igual, tú me vas a escuchar, no te voy a poner a defensiva. Y eso va a ir abriendo un espacio. Y ya sea donde vaya, como la verdad siempre va a salir a la luz, pues cuando llegue el momento adecuado, va a venir esa verdad, se le va a revelar y esa persona va a saber a dónde acudir. Y ahí es que entonces se cumple la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. A mí me encanta hablar mucho con personas que no creen, que no comparten lo mismo que yo. Me da una oportunidad de aprender, pero me da una oportunidad también de poner en práctica en lo que yo he creído. Y ocurren cosas maravillosas. Y qué bueno que la ciencia para ti no ha sido un obstáculo y que la has creído el Señor. Así que la ciencia se puede trabajar de la mano con las cosas espirituales y pueden llevar a un buen resultado a cada individuo. Oye, si así hiciéramos, como decíamos ahorita, ¿verdad? El poder. Este tiempo que vivimos, doctor, ha sido, mira, lo único que ocurre en el país, en el mundo, no es el COVID. Sin embargo, el COVID ha sacado a la luz muchas otras situaciones. La ha puesto a la intemperie. Ha hecho que médicos, como decían, tengan que agarrarse de algo, como yo digo. A algo tienen que empezar a mirar y han habido rayitos de esperanza que han empezado a suceder, ¿verdad? A surgir. Hay otras situaciones que están ocurriendo como violencia, hay otras situaciones como pérdida de diferentes índoles. Han ocurrido muchas cosas, pero el COVID en especial ha traído un reto, y eso usted lo puede a lo mejor decir más porque está ahí en la práctica, pero he escuchado algunos testimonios donde dicen, más allá del problema de la enfermedad, ha sido la soledad, ha sido el estar sin familia, ha sido el no poder tener a nadie. Y a veces, aun cuando son fuertes de espíritu, ¿verdad? Se han ido en un momento que no pueden ni tan siquiera levantar una oración. Y no les ha quedado nada. Entonces, la ciencia no ha podido, intenta, pero no ha podido contestar todavía por completo a lo que está ocurriendo. O a veces se sanan y salen. Hay gente que ha salido, que ha logrado restaurar su salud, pero ha quedado un remanente en el área emocional de estos individuos. Doctor, ¿cómo usted ve eso? ¿Cómo usted ha vivido ese espacio y qué recomendaciones podemos traer a otros colegas de usted que puedan estar escuchando, colegas pastores que también puedan estar escuchando? Mira, el COVID-19 ha mostrado la fragilidad del ser humano, ha mostrado cuán frágiles somos y que no necesariamente todo lo que teníamos planeado son las cosas que se van a desarrollar. COVID-19 es un microorganismo microscópico, sumamente pequeño, no se puede ver a los ojos del hombre, ni siquiera con un microscopio normal. Sin embargo, tiene la capacidad de agarrar a una persona y en menos de 24 horas colocarla en un ventilador mecánico. Nos damos cuenta entonces que somos frágiles, somos sumamente susceptibles y necesitamos entonces replantear nuestros modelos. Como yo hablaba hoy en el programa de televisión, si simplemente nosotros fuimos creados por una casualidad de la evolución o por una explosión de átomos, simplemente entonces el COVID no tendría ningún significado.
Pero si el COVID nos demuestra de que nosotros realmente tenemos un modelo creacional y hay un Dios que realmente está detrás de todo esto, entonces yo puedo tener esperanza, porque yo puedo saber que el mismo Dios que creó el cielo y la tierra es el Dios que me formó a mí, y yo puedo ir a buscar esas preguntas, esas contestaciones. Te voy a dar elementos teológicos para que los amigos que nos están escuchando no piensen que estamos nadando sobre mojado, como dicen por ahí. El libro de Job es uno de los libros más importantes para nosotros poder enfrentar el COVID, poder entender cómo ese hombre de la noche a la mañana lo pierde todo. Y 3 preguntas pasan por la mente de Job. ¿Algo hice yo para que me pasara esto? ¿Fue del diablo que vino y me quitó todo? ¿O fue Dios el que me quitó todo? Las 3 preguntas son difíciles para él poder contestarlas, porque si fue él, significa que él tiene autonomía sobre sí mismo. Si fue el enemigo, significa que el diablo tiene autoridad sobre nuestras vidas y que hace lo que le da la gana con nosotros. Y si fue Dios, tenemos un Dios masoquista que quiere el mal sobre nosotros. ¿Qué termina encontrando Job? Ninguna de las anteriores. Dios se está glorificando en mi vida y lo que está buscando es que yo tenga un encuentro con su espíritu, con su presencia y conozca quién es él. ¿Qué provoca el libro? ¿Cómo termina el libro de Job? El libro de Job termina con un encuentro con la presencia de Dios. Cierro esa nota teológica para aplicarla al COVID-19. Podemos preguntarnos si esto es un juicio. Podemos preguntarnos si esto es consecuencia de lo que estamos viviendo o decir que esto es una maldición del enemigo. Cualquiera de las 3 anteriores no nos quitan el COVID y los vamos a seguir teniendo. Si la Biblia habla de que yo tengo que tener un encuentro con Dios, entonces, ¿qué valor tiene el COVID? Que yo tengo que echar hacia un lado todas esas cosas que tengo en mi cabeza y dedicarme a poder ver el torbellino que Él desea descender sobre mi vida y yo poder tener un encuentro con esa presencia de Dios. Al final de cuentas, Dios no le contesta las preguntas a Job. Porque cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, las preguntas sobran porque ves su gloria. ¿Qué necesita hoy día la iglesia ante el COVID-19? ¿Necesitamos contestarle las preguntas a la gente? No, porque no hay manera de tú decirle a una persona por qué perdió su hijo. Yo no puedo ir a donde una esposa que no pudo despedirse del esposo porque lo metieron en una unidad intensiva y no lo dejaron entrar y decirle, mira, Dios tiene todo el control, ella lo sabe. Yo no puedo ir a decirle, mira, yo entiendo. Yo no lo entiendo porque yo no soy el que estoy sufriendo eso. Entonces la iglesia no está llamada a contestarle las preguntas a la gente porque no tenemos contestaciones. ¿Qué está llamada la iglesia? Para que cuando nosotros vayamos al momento de estar frente a ellos podamos llorar con los que lloran. Podamos abrazarlo cuando necesitan que los abracen y en medio de su tormenta puedan ver la gloria de Dios descender y que sus vidas sean sanadas. Eso es sanidad divina. Eso es lo que Dios nos ha llamado a tener. Que en medio de la soledad del COVID-19, la gente pueda ver a Cristo, pueda ver la resurrección, que la resurrección sea una realidad de esperanza en sus vidas, que puedan decir, esto es un hasta luego, pero yo puedo saber que un día este cielo pasará, esta tierra pasará, allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá COVID-19, yo voy a volver a ver a mis seres queridos. La iglesia tiene que volver a predicar sobre eso. Tiene que predicar sobre la eternidad, tiene que predicar sobre la esperanza, porque, Angelique, ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. ¿Qué podemos aprender del COVID-19? Que la iglesia tiene que replantearse cuál ha sido su predicación por los pasados 10 años. ¿Ha sido predicación de la mano o de la gloria de Dios? ¿De lo que Dios me puede dar o de quién es Dios? Qué bueno. Oye, hemos pasado una línea y yo quiero que pincelada, porque estos son unos temas que podemos seguir hablando. Qué buena pregunta nos acaba de hacer él. Mira, esto no solamente es el COVID, no solamente es eso. Para cualquier situación que tú y yo podamos enfrentar en esta vida, nosotros no vamos a tener contestaciones, pero sí vamos a poder modelar y estar acompañar y estar ahí, abrazar y llorar con los que lloran, pero llevarlos a esa experiencia que solamente Dios puede darles. Ese es nuestro trabajo. Pero tú y yo necesitamos aferrarnos a algo. ¿A qué tú te vas a aferrar?
Yo me aferro a mi fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cada cual tiene que creer en algo. Y depende, ¿verdad? Esto es individual, yo no se lo voy a imponer, el doctor no se lo va a imponer. Pero ciertamente, no importando los tiempos, siempre van a haber situaciones. La diferencia está hacia donde nosotros estemos mirando. Y qué bueno que el Señor nos da oportunidad y el doctor le da la oportunidad de hacer combinación entre el conocimiento que ha adquirido a nivel profesional y haciendo un enlace o utilizando como un plus lo que la palabra de Dios dice. Y hacer una combinación en la cual pueda entonces llevar a cada persona que va donde él a una experiencia algo más allá de lo que esta tierra nos puede dar. Doctor, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros. Ya se nos fue el tiempo, qué rápido. En Más que un Café, siglo XXI. Pero yo me gustaría, no se preocupen, buscaremos las maneras, ¿verdad? Para hablar un poquito más. Pero me gustaría, si para más información, ¿dónde lo pueden conseguir? Usted puede conseguir más información y ver lo que él ha estado haciendo por todo 10 años, ¿verdad? Que lleva el ministerio. Todo este tiempo, todo lo que ha hecho y lo que falta por hacer. Bueno, voy a dar información, ¿verdad? Del ministerio. Puede entrar por la página de Facebook del ministerio. Es DR, de doctor, DR Paz Ministry, con Y. DR Paz Ministry. Ahí puede entrar a la página del ministerio, o puede entrar también si necesita información médica. Tenemos una página para solamente información médica, que es Grupo Médico Doctor Paz. Entonces ahí tiene las dos áreas. Tenemos nuestros programas de radio y de televisión. Los programas de radio son por Radio Redemptor 4.1 FM, los viernes a las 9 de la noche, y el programa de televisión es por la Cadena del Milagro Internacional, los miércoles a las 9 de la noche, con sus diferentes retransmisiones. Qué bueno. Hay algo que no puedo pasar por alto antes de despedirnos. Y es que, y lo quiero dejar en el tintero para que todos los que nos escuchan o nos ven puedan reflexionar. Tenemos que tener cuidado con los extremos. No todo lo podemos espiritualizar y no todo lo podemos llevar al lente de la ciencia, ¿verdad? O de las situaciones sociales que ocurren en nuestro país o en nuestros entornos. La palabra ciertamente tiene sus momentos en el Antiguo y en el Nuevo, en el cual vemos algunas situaciones donde muchas personas preguntaban, ¿será mi enfermedad por los pecados? ¿Quién pecó? ¿El papá? ¿El padre o la madre? Esto es un castigo y lo vemos con el leproso, lo vemos con la mujer del flujo, lo vemos con el ciego de nacimiento y en un montón de situaciones, hasta en Job, podría en algún momento decir, ¿qué sucede aquí, verdad? Y en tantas situaciones. Pero esto es más que eso. Tenemos que tener cuidado con nuestras reflexiones y nuestra forma de nosotros llegar a nuestras conclusiones. No todo se puede tirar una a la izquierda y una a la derecha, ¿verdad, doctor? Tenemos que discernir en el espíritu. Siempre hay una oportunidad de autorreflexión, pero siempre hay que buscar las diferentes alternativas que Dios ha permitido para nosotros encontrar las respuestas. Pueden ser procesos necesarios, como pueden ser condiciones heredadas, pero también hay algo importante que yo quiero que usted se quede y lo aprendí en el 2012 en mi proceso. Dios tiene poder, su palabra se puede dar y Dios de una puede quitar cualquier cosa. Pero Dios también permite, por medio de la creación, deja que crea, Él permite que otros que le ha dado la oportunidad de poder estudiar, de poder desarrollarse, permite que se cree para poder entonces nosotros también obtener alguna sanidad o obtener una mejor calidad de vida, ¿verdad? O sea, que Dios puede de una, como puede permitir que pasemos por el proceso para que nos se glorificarse en medio de. Así que no siempre va a ser solamente que Dios da la palabra y ya. Dios tiene diferentes maneras de hacer las cosas. Y para eso ha llamado hombres y mujeres en diferentes lugares y en este caso ha llamado al doctor Luis Paz en medio de la ciencia, de la medicina, para poder entonces glorificar su nombre.
Esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hasta la próxima. Si te gustó, escríbenos, déjanos tus comentarios y sobre todas las cosas, comparte para que otros puedan ser edificados. Dios les bendiga, su pastora, Angélica Acevedo.